Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 31 de julio de 2025. Y hoy vamos a analizar un estudio bíblico concreto. Efectivamente, el título que le da Tito Martínez es Jesucristo es el Señor Jehová de Zacarías 14 que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Un título, bastante directo. Se centra, como dice, en la profecía de Zacarías 14. Exacto. Vamos a desgranar un poco este análisis. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, esta profecía es clave y predice la venida gloriosa de Jesucristo. Sí, y lo identifica, de forma muy clara con el Señor Jehová que aparece en ese capítulo. Y también una parte importante del estudio, por lo que vemos, es abordar otras interpretaciones, ¿no? Así es. Se dedica espacio a refutar la enseñanza de los falsos testigos de Jehová al servicio de Satanás. ¿Y qué dice sobre ellos? Pues, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, ellos atribuyen erróneamente la venida de Zacarías 14 al Padre. En lugar de a Jesús. Exacto. Y esta idea, en el estudio de Martínez, se califica como doctrina de demonios. Entendido. O sea que la afirmación central, para que quede clara y la repetimos, es que, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, el Señor Jehová, de Zacarías 14, solo es Jesús el verdadero Mesías. Precisamente. Esa es la tesis fundamental. Y, de hecho, se menciona también en el texto que Satanás odia esta profecía en particular. ¿Ah, sí? Sí. Y que ha usado, el texto los llama falsos cristianos arrianos para negar la divinidad de Jesús y su papel central aquí, en Zacarías 14. Vale, pues vamos a la fuente primaria, al texto bíblico. Zacarías 14, la versión Reina Valera 1960, que se usa en el estudio. ¿Podrías leer el primer versículo? Claro. A ver, Zacarías capítulo 14, versículo 1, dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Y el segundo? El versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bien. ¿Y cuál es la interpretación de estos versículos según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez? Pues que estos versículos anuncian lo que se llama el futuro día de Jehová. ¿El día de Jehová? ¿Y qué significa exactamente ese término en este contexto? Se define, y esto hay que enfatizarlo, como el día de la futura venida de Jehová a la tierra con gran poder y gloria. ¿Una venida con qué objetivo? Pues, según se explica en el texto, es para dos cosas: para destruir a los malvados y para gobernar el mundo entero. Y aquí es donde entra de lleno la figura de Jesús, ¿no? Exactamente. Aquí está el punto clave que se reitera: este Señor Jehová, que vendrá del cielo, con todos sus santos, para ser rey sobre toda la tierra. ¿Quién es? Es únicamente Jesucristo, el Mesías. No hay otra interpretación posible según el análisis de Tito Martínez. Queda claro. La identificación es directa. Jehová viniendo en gloria en Zacarías 14 es Jesús en su segunda venida. Correcto. Toda la argumentación del estudio de Martínez va en esa línea, buscando demostrarlo textualmente. El día de Jehová. La pregunta es, ¿a qué se referían exactamente los profetas del Antiguo Testamento con esta expresión? ¿Qué era ese día? Pues, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, no hablaban de un día cualquiera, ¿sabes? Para nada. No. Claro. Se referían a un día muy, muy específico, el día de la futura venida de Jehová a la tierra. ¿Una venida cómo? Pues con gran poder y gloria, y con un objetivo doble, por así decirlo: destruir a los malvados y gobernar el mundo entero. Vale, un evento de escala cósmica entonces. Totalmente. Pues vamos a ver los detalles, a desgranar un poco los pasajes clave que menciona Tito Martínez para entender bien esta visión. Si te parece, empezamos con Isaías capítulo 2. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, aquí se nos da una imagen muy, muy impactante. Sí, es un texto fuerte. Se insta a la gente a esconderse, literalmente. A ver, voy a leerlo. Isaías 2, versículos 10 al 12 primero. Métete en la peña,
Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Fíjate en eso, ¿no? La presencia temible, el resplandor de su majestad. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Es tremendo. Y lo fascinante aquí, como señala el análisis de Tito Martínez, es justo esa idea, la presencia física. Majestuosa, sí, pero también temible de Jehová aquí, en la tierra. Una presencia real, palpable. Eso es. Y Martínez conecta esto de forma muy directa con el Nuevo Testamento, con la palabra griega parusía. Parusía. Sí, parusía. Es la palabra que se usa para la venida gloriosa de Jesucristo y significa ambas cosas, venida y presencia. Ah, qué interesante. Entonces, la conexión es, pues que, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, el único que cumplirá esta profecía de Isaías 2 es el Señor Jesucristo. ¿Jesucristo? Sí, será Él quien vendrá del cielo con poder y majestad, no el Padre. Y esto, según argumenta Martínez, demuestra que el Señor Jehová de esta profecía es únicamente Jesús, el verdadero Mesías. Entiendo. Martínez recalca mucho que Padre e Hijo comparten el nombre Jehová, pero que esta venida específica es la de Jesús. De hecho, Tito Martínez es bastante contundente al respecto. Considera que negar esta conexión, lo atribuye a los que él llama falsos cristianos arrianos y lo califica de mentira, de origen satánico. Bien, pues se pone interesante, como decías. Pasemos a otro texto clave, Isaías capítulo 13. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, aquí se describe de nuevo el día de Jehová. Así es, otro pasaje fundamental. Vamos a leer también algunos versículos clave. Isaías 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y luego los versículos 9 al 11. He ahí que el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y el 13 añade, por lo cual haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Estos elementos que acabas de leer, el juicio tan severo, los fenómenos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas oscureciéndose, la tierra temblando, son, recurrentes en las descripciones del día de Jehová que analiza Tito Martínez. Subrayan la magnitud del evento, ¿no? La escala. Sí, una escala aterradora realmente. Y también tenemos a Joel, capítulo 3. ¿Qué aporta este pasaje, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez? Pues refuerza y añade matices. A ver, leamos Joel 3, versículos 14 al 17. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí volvemos a ver las señales cósmicas, el juicio, pero fíjate en el contraste. El rugido desde Sión, pero también la esperanza para su pueblo. Exacto. Si conectamos todo esto, como hace Tito Martínez en su análisis, vemos un patrón muy claro, ¿verdad? Primero, la llegada visible, poderosa de Jehová. Segundo, el juicio sobre las naciones, sobre los impíos.
Tercero, esas señales cósmicas tan impactantes. Y finalmente, el establecimiento de su soberanía y la protección para su pueblo fiel. Un patrón completo. Y el argumento central de Martínez es que este Jehová que viene, que juzga, que reina, no es otro que Jesús, el Mesías, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Entonces, para resumir un poco la perspectiva que nos presenta Tito Martínez, ese día de Jehová, del que hablaban los profetas, él lo identifica directamente con la segunda venida de Jesucristo, la venida gloriosa. Exactamente. Esa es la conclusión central de su análisis. El Jehová que actúa en estos pasajes tan decisivos del Antiguo Testamento es Jesús mismo. Pues nos deja bastante en qué pensar. El análisis de Martínez se centra mucho en identificar al Jehová que aparece en ciertas profecías con Jesús mismo, y arranca comparando Isaías 13 con textos del Nuevo Testamento, ¿no es así? Exacto. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez en Isaías 13, se describe el día de Jehová, y fíjate lo que dice el versículo 10. Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Ajá, y aquí es donde Martínez ve la conexión clave, ¿verdad? Porque señala que estos mismos fenómenos, cósmicos, los describe Jesús en Mateo 24, justo cuando está hablando de su propia venida. Precisamente. Es que la similitud es muy llamativa. Leamos lo que dice el texto bíblico citado por Martínez en Mateo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. O sea que el argumento es, mismas señales cósmicas, mismo evento. Esto es una prueba, él la considera irrefutable, de que el Jehová de Isaías 13 es el mismo Señor Jesucristo. El día de Jehová es, sin más, el día del Señor Jesucristo. Entiendo. Pero el análisis no se queda solo en Isaías y Mateo. Mencionas que también se apoya en el profeta Joel. Sí, en Joel capítulo 3. Ahí, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, Jehová dice, y cito el final del versículo 12, «Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor». Y Martínez, claro, subraya que Jesús afirma explícitamente que será Él quien juzgue a las naciones cuando venga en gloria. Cita para ello Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vuelve a ser una atribución directa, ¿no? Lo que dice Jehová en Joel, lo reclama Jesús para sí mismo en Mateo. Eso es. Y además, para reforzar, Joel 3, versículo 15, también menciona el oscurecimiento del sol y la luna, conectando otra vez con Mateo 24 y con Isaías 13. Así que la conclusión de Martínez es bastante clara. El Jehová que viene a juzgar es, y él enfatiza esto, solamente Jesús. De acuerdo. Entonces, la implicación de todo esto, según el análisis que presenta Tito Martínez, es que el Señor Jehová, que viene del cielo con poder y gloria, en el Antiguo Testamento, se refiere específicamente a Jesucristo. Así es. Y esto nos lleva directamente a Zacarías 14, que es, digamos, un punto culminante en el argumento de Tito Martínez. Veamos Zacarías 14. Este capítulo describe una futura invasión de Jerusalén, ¿cierto? El versículo 2 dice: «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Y Martínez conecta esto con Apocalipsis 11.2, que habla de Jerusalén siendo pisoteada por 42 meses. Él señala que después de este periodo, según el texto bíblico en Zacarías, es cuando vendrá Jehová. Leamos Zacarías 14, versículos 3 al 5. «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ucías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Importante ese detalle. Y con él todos los santos. Y recalca, como dices, que este Jehová viene a pelear contra esas naciones. No es solo una aparición. Exacto. Y aquí es donde Tito Martínez presenta su conclusión más enfática, la que repite varias veces, que este Señor Jehová de Zacarías 14, el que viene del cielo con todos sus santos, el que pone sus pies en el monte de los olivos, el que pelea contra las naciones para ser rey sobre toda la tierra, solo puede ser y es Jesucristo, el verdadero Mesías. O sea, lo distingue claramente de Dios Padre. Sí, insiste en que no es el Dios Padre quien desciende físicamente a luchar y reinar de esta manera. Es Jesús. El Señor Jehová de Zacarías 14 es Jesús. Esa es la afirmación central. Es Jesús quien viene a reinar y a luchar. Bien. Entonces, para recapitular un poco, según esta interpretación presentada por Tito Martínez, identificar al Jehová de estas profecías clave como Jesucristo no es un detalle menor, sino para él la clave para entender la divinidad y cómo se cumplen las profecías del fin de los tiempos y el establecimiento del reino. Exacto. Lo fascinante, o bueno, lo particular de esta lectura es cómo intenta conectar eventos del Antiguo y Nuevo Testamento bajo una única figura central. Jesús como el Jehová que interviene directamente en la historia humana al final. Claro, unifica esas manifestaciones divinas bajo la persona de Cristo. Eso es. Presenta a Jesús no solo como el Mesías sufriente, sino también como el Jehová guerrero y rey que regresa. El punto central que expone Tito Martínez con los textos que maneja es este. Zacarías 14 describe a un Señor Jehová que baja a pelear. A luchar contra las naciones que atacaron Jerusalén. Un guerrero divino. Vamos. Exacto. Y según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, Zacarías 14.3 dice literalmente: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones conforme como peleó en el día de la batalla. Y la identificación que se propone en este estudio es directa, que esta figura es Jesucristo. Ahí está la clave. Y lo fascinante es cómo Tito Martínez conecta esto con Apocalipsis 19. A ver, si te parece, leemos literalmente y completamente lo que dice Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, tal como lo cita él. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino d'él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que los títulos son Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, y las acciones: juzga, pelea, hiere naciones, pisa el lagar de la ira. Clarísimo. Esta figura que guerrea y reina es Jesús, sin lugar a dudas. Entonces, la conclusión es que el Señor Jehová de Zacarías 14 solo puede ser Jesús, el verdadero Mesías. Así lo presentan estos textos. Y la cosa se pone todavía más interesante, ¿no? Porque Zacarías 14:4, según el texto bíblico citado por Martínez, dice que este Señor Jehová pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. y que se partirá. Eso es. Leamos Zacarías 14, versículos 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ucías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Pone los pies en el monte de los olivos y viene con todos sus santos. Dos detalles clave. Exacto. Y aquí es donde Tito Martínez,
los textos que él cita enlazan directamente con el Nuevo Testamento, para argumentar que solo Jesús cumple esto. Hechos 1, 9, 12. Lo leemos literalmente y completo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ah, claro. Ascendió desde allí, desde el Monte de los Olivos. Y los ángeles dicen que volverá así como se fue, al mismo sitio. El argumento de Tito Martínez, basado en estos textos, es que el lugar coincide perfectamente. Vale, y lo de venir con todos sus santos, pues también. Tito Martínez cita varios textos del Nuevo Testamento. Leamos literalmente y completamente. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Luego, 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y también 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sin olvidar Apocalipsis 19:14, que ya leímos, con los ejércitos celestiales. Entonces, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, el argumento es: si Jehová viene con todos sus santos en Zacarías 14:5 y Jesús viene con todos sus santos según el Nuevo Testamento, la conclusión es inescapable desde esa perspectiva textual: el Jehová de Zacarías 14 es Jesús. Exactamente. Así que, ¿qué implica todo esto según el análisis de Tito Martínez basado en estos versículos? Pues implica que identificar a ese señor Jehová de Zacarías 14 como alguien distinto a Jesús es, para él, y según estos textos, un error gravísimo. Sí, de hecho, en su estudio, Martínez advierte sobre los que él llama falsos cristianos arrianos. Dice que, según su interpretación de las escrituras que cita, mienten y enseñan una tremenda doctrina de demonios al negar esta identificación. Hay que recalcar entonces la conclusión central que se deriva de los textos presentados por Tito Martínez. El Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús. Él es el verdadero Mesías que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. En resumen, la argumentación que presenta Tito Martínez se apoya fuertemente en esos paralelismos textuales que él identifica, paralelismos muy concretos entre Jehová en Zacarías 14 y Jesús en el Nuevo Testamento, citando siempre versículos específicos. El lugar, el Monte de los Olivos. Guerrear y reinar. Y el acompañamiento. Con todos los santos. Son los pilares de su argumento, basados estrictamente en los textos que él cita. Queda claro entonces, a partir del estudio de Tito Martínez y los textos bíblicos que él selecciona, que la conclusión es una identificación directa. El Señor Jehová, guerrero, el Rey que viene en Zacarías 14, es Jesucristo. No el Padre, insiste él, sino el Hijo. El Verbo de Dios, hecho carne, que vuelve en gloria. Recordemos una vez más porque es el eje central de este análisis textual. El Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Y bueno, esto siguiendo estrictamente la línea argumental presentada por Tito Martínez y los textos bíblicos que él utiliza, nos deja quizá con una reflexión personal, ¿no? Si estas profecías del Antiguo Testamento sobre Jehová, según este análisis textual, parecen encontrar un cumplimiento tan detallado en Jesús, ¿qué otras ideas sobre la divinidad o sobre las propias escrituras podrían surgir si se aplicara de forma consistente esta perspectiva tan centrada en Cristo que propone Tito Martínez en su estudio? Zacarías 14, versículo 9.
¿Quién es exactamente ese Jehová que, según la profecía, será rey sobre toda la tierra? Eso es. La pregunta clave que plantea el material de Tito Martínez es justo esa, la identidad de esta figura de Zacarías 14. Vamos a ver el argumento que presenta, que la verdad es que defiende una identificación muy concreta para este futuro rey. Pues empecemos, si te parece, por el texto central. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, en Zacarías 14:9, leemos textualmente, «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre». Y bueno, el análisis subraya varias palabras aquí. Jehová, rey, toda la tierra y uno. Claro, el material de Martínez también aclara que este señor Jehová descenderá a la tierra acompañado de todos sus santos. Y aquí es donde entra, digamos, la interpretación clave que presenta este estudio. Identifica a este señor Jehová, de forma inequívoca, como el Señor Jesucristo. Y recalca que no es Dios Padre. Se insiste mucho en que su reinado será aquí, sobre la tierra, gobernando desde una Jerusalén terrenal. Una Jerusalén reconstruida, no la nueva Jerusalén celestial. Entiendo. La afirmación es muy directa. El Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías. Vale. El estudio de Tito Martínez, además, discute otras posturas, refuta la idea de que sea el Padre quien cumpla esta profecía, y califica esas otras interpretaciones como erróneas. Sí. Y para sostener su punto, se apoya en otro pasaje. En este caso, Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34. Vamos a leer textualmente lo que indica el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. Vamos allá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Claro, la separación. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Y aquí el énfasis que pone el análisis es en Hijo del Hombre, también en todos los santos ángeles con él, por supuesto en trono de gloria y, clave, en rey. Claro, porque dice entonces el rey dirá. Y la conclusión que presenta el material de Martínez es, tajante. Jesús es ese rey. Queda clara la conexión que establece. Sí, y reitera el punto central, Insiste en que de ninguna manera será Dios Padre el rey sobre toda la tierra, sino solamente Jesús, el verdadero Mesías, a quien también se llama Jehová en este contexto profético. Entendido. Este Jehová, que es Jesús, vendrá del cielo con poder y gloria para gobernar. Y repite la idea central una y otra vez. El Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Para reforzar todavía más esta identificación, el material de Tito Martínez nos lleva ahora al libro de Apocalipsis, al capítulo 19, versículos 11 al 16. Otro pasaje clave en esta argumentación. Sí. Leemos también textualmente. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí el énfasis es, claro, el Verbo de Dios. Fundamental ese título. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vaya imagen. Rey de reyes y Señor de señores, con énfasis en Rey de reyes y Señor de señores. Y el análisis de Martínez conecta directamente el Verbo de Dios con Jesucristo, como es lógico, citando Juan 1:1 y 1:14. Claro, donde se dice que el Verbo era Dios y se hizo carne. Eso es. Y afirma que él, Jesús,
es quien regirá con vara de hierro, cumpliendo así la profecía como Rey de Reyes. Ahora introduce un matiz interesante, que extrae de otros textos. ¿Cómo cuáles? Pues menciona Juan 20.17 o 1 Corintios 11.3, por ejemplo. Presenta a Jesús como Dios, sí, usa el término Elohim, que significa ser poderoso, pero lo distingue del Padre, a quien Jesús mismo llama mi Dios, considerándolo su Dios supremo. Esa distinción. Sí, pero bueno, a pesar de ese matiz sobre la relación padre-hijo, la conclusión sobre Zacarías 14 se mantiene sin cambios. El Señor Jehová que viene a reinar es Jesús. Muy bien, pues para ir resumiendo, Jehová que reinará sobre toda la tierra desde una Jerusalén terrenal es, de manera específica y única, Jesucristo. Esa es la tesis central, sí. Y la implicación que se desprende de todo este estudio de Martínez es, lógicamente, la importancia crucial que tendría identificar correctamente a esta figura, que es mesiánica y a la vez real, ¿no? Rey. Claro. Si Jesús, identificado aquí como ese Jehová de Zacarías 14, establece un reino que es físico, que es terrenal, con capital en Jerusalén, bueno, ¿qué podría sugerir eso sobre cómo será la interacción entre lo divino y lo humano en ese futuro gobierno mundial que describen estos textos? Es algo en lo que pensar. Se le presenta como el Verbo de Dios hecho carne, como leemos en Juan 1, versículos 1 y 14, un ser divino, un Elohim, que es un término hebreo, bueno, para seres poderosos, divinos. Pero, y esto es clave, distinto del Padre Celestial. Jesús mismo se refiere al Padre como mi Dios y vuestro Dios. Eso está en Juan 20:17. Ajá. Y Pablo dice en 1 Corintios 11.3 que Dios es la cabeza de Cristo. O sea, esta distinción es fundamental para la interpretación que se propone de Zacarías 14. Vale, y aquí es donde el análisis de Martínez, mete su argumento central sobre Zacarías 14, ¿verdad? Correcto. La interpretación que se sostiene en este material es que el Señor Jehová, que describe Zacarías 14, el que baja del cielo con todos sus santos para establecer su reino, es, sin lugar a dudas, Jesucristo. La afirmación central, y el análisis la repite, es solo Jesús, el verdadero Mesías, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. El razonamiento que se da es que la Biblia, según esta lectura, pues nunca dice que el Padre Celestial vaya a bajar físicamente. No, para reinar desde una Jerusalén aquí en la tierra. Zacarías 14, versículo 9. Dice, lo leo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Pues precisamente, según la lectura de Martínez, este versículo se refiere a Jesús. Él será ese rey único que establecerá su soberanía sobre todo el planeta, marcando así el inicio de su gobierno mundial, lo que conocemos como el milenio, ¿no? Ese periodo de 1000 años de Apocalipsis 20. Y este regreso, tal como se describe, implica también un juicio. Se habla de la separación de las naciones como ovejas y cabras, ¿no? La imagen de Mateo 25. Efectivamente, las ovejas serían aquellos de las naciones que, mostraron misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, que aquí se identifican como los cristianos verdaderos que fueron perseguidos durante la tribulación, ese periodo futuro de gran aflicción que se profetiza. Vale. Estos recibirán vida eterna en el reino, pero, por otro lado, están las cabras, que son descritas como los impíos, los malvados, que, según esta visión, adoraron a la bestia. Esa figura interpretada como un líder mundial anticristiano y llevaron su marca. Y no tuvieron misericordia. ¿Y su destino? Pues, citando Mateo 25, 41 y 46, y también Apocalipsis 14, 9 al 11, su destino es el fuego eterno, que aquí se entiende como destrucción total, definitiva, aniquilación. Entendido lo del juicio, pero ¿y los creyentes? ¿Qué pasa con los cristianos que, según este análisis, sobreviven a esa tribulación? ¿Cuál es su destino específico? Pues el análisis bíblico presentado por Martínez señala que resucitarán con cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales. Esto va en línea con 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Y además recibirán coronas de justicia y gobernarán junto con Jesús sobre el mundo. Se basa en textos como 2 Timoteo 4, 8 y varios pasajes de Apocalipsis, 2, 26, 27, 5, 9, 10 y 24, 6. El análisis también menciona una Jerusalén futura, ¿no? Que no es la actual. Sí, exacto. Se refiere a una Jerusalén terrenal que será restaurada, embellecida, la capital del mundo. Y desde allí Jesús, a quien se identifica como el Señor Jehová de Zacarías 14, gobernará.
Se hace referencia a las profecías de Ezequiel, capítulos 36 al 48, que describen la restauración de Israel y, bueno, un gran templo futuro. Y de nuevo, se insiste en que el Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Jerón fue un punto que parece crucial, un punto lingüístico en Zacarías 14:16. El versículo dice, lo leo completo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo aborda esto el análisis de Martínez? Porque se identifica a este Jehová Rey como un Jesús, pero sostiene que la adoración suprema es solo para el Padre. ¿Cómo encaja este adorar? Claro, aquí es donde el análisis se detiene en la palabra hebrea shahá, que normalmente se traduce como adorar. Se argumenta, citando la concordancia Strong, la H7812, que el significado primario de shahá es postrarse, inclinarse, rendir homenaje o reverencia. Son acciones que se pueden dirigir tanto a reyes humanos como a Dios. La definición que da Strong incluye postrarse, especialmente reflexivo, en homenaje a la realeza o a Dios. Adorar, arrodillarse, bajar, humillar. Inclinar, postrar, rendir, reverencia. O sea, tiene un rango de significados. Entiendo. ¿Y la conclusión que saca Martínez de esto es? Pues que, dado que el Jehová, Rey de este pasaje, se interpreta como Jesús y no el Padre, una traducción más precisa en este contexto sería postrarse en homenaje o rendir reverencia. Los supervivientes de las naciones honrarán a Jesús como su Rey terrenal, sí, pero la adoración en el sentido más elevado, la adoración suprema, la latría, digamos, esa se reserva exclusivamente para el Padre Celestial. Y para eso se cita Juan 4, 23, 24. De hecho, el material de Martínez critica a quienes él llama falsos cristianos arrianos, refiriéndose, según su perspectiva, a aquellos que siguen doctrinas parecidas al arrianismo que cuestionaba la plena divinidad de Cristo. Una vez más, la tesis presentada es que el Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías, que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Identifica a Jesús como el Señor Jehová, Rey de Zacarías 14. Y un punto clave es esa distinción que establece entre el homenaje que se rinde al Rey mesiánico y la adoración suprema que se reserva al Padre. Y se apoya, como vimos, en su interpretación de textos bíblicos y análisis lingüísticos. Sí, Zacarías 14 y la fiesta de los tabernáculos. El punto de partida es una lectura muy específica de Zacarías 14. Y cómo se conecta con la figura de Jesús. El versículo clave aquí es el 16. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, que cita la Biblia de Jerusalén, dice así: «Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas». La pregunta es, ¿qué significa exactamente eso de postrarse? Pues mira, según el análisis presentado por Tito Martínez, este acto, el de postrarse ante el rey Yahvé, Sebaot, a quien él identifica como Jesús, no es la adoración suprema. Es más bien una profunda reverencia, ¿sabes? Un reconocimiento de su autoridad como rey. El estudio insiste mucho en que la adoración en mayúsculas, digamos, está reservada exclusivamente al Padre Celestial. Y para eso se apoya en Juan 4, versículos 23 y 24. Esta distinción se presenta como algo, crucial en toda la argumentación. Entendido. O sea que se trata de reconocer a Jesús como el Rey, como el Mesías que gobernará desde Jerusalén. Y según esta interpretación, el Señor Jehová, el Yahvé Sebaot de Zacarías 14, es específicamente Jesús. Jesús, el verdadero Mesías que regresará del cielo. Exacto. Esa identificación es fundamental para entender todo lo demás, para captar por qué se pone tanto énfasis en Jesús como receptor de esta reverencia específica en Zacarías 14. Vale. Y esto nos lleva entonces a la fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, como dice el texto. Llama la atención que se destaque esta fiesta, y no otra, para todas las naciones en ese escenario futuro. ¿Por qué? ¿Qué explicación da el estudio de Tito Martínez? Bueno, para explicarlo, Tito Martínez recurre a un comentario bíblico, el de Jamieson Fawcett Brown. Según esta línea interpretativa, para el pueblo judío, la fiesta adquiere un nuevo significado. Ya no será solo recordar la salida de Egipto, la travesía del desierto, sino que conmemorará el fin de su larga dispersión, ¿entiendes? Y su restauración final.
que ocurrirá cuando Jesús, el verdadero Mesías, regrese para reinar. Se relaciona con el arrepentimiento de Israel, su aceptación de Jesús, ahí se menciona Romanos 11:26. Incluso se ve como un cumplimiento de algo que ya se prefiguró, ¿sabes? En la entrada triunfal, la de Mateo 21:8. Muy interesante, sí. Esa conexión entre pasado y futuro para Israel. Pero, ¿y los demás? ¿Los supervivientes de las otras naciones, los gentiles? ¿Qué significado tiene la fiesta para ellos? Aquí es donde la interpretación, digamos, se universaliza. Para ellos, para los gentiles justos, según el comentario que cita Martínez, celebrar los tabernáculos cada año simbolizará su propia salvación, su entrada en el reino de Dios aquí en la tierra. Se usa Mateo 25, los versículos 34 y 46 como referencia. Sería como el fin de su propio peregrinaje en un mundo de maldad, ¿no? El fin de su desierto moral o espiritual. Así que su viaje a Jerusalén cada año sería un acto de reverencia al Rey Jesús y de celebración conjunta con Israel. Vale, entonces, resumiendo un poco la perspectiva que presenta Tito Martínez, la fiesta de los tabernáculos, en esa era futura de Zacarías 14, se convierte en una celebración universal. Simboliza el reinado reconocido de Jesús como Mesías y Rey sobre toda la tierra, desde Jerusalén. Y también la salvación, tanto de judíos como de gentiles justos. Conecta la liberación del pasado con la restauración definitiva. Exactamente eso. El análisis subraya una visión muy concreta del papel de Jesús. Es Rey y Mesías. Recibe reverencia, homenaje, pero se distingue de la adoración suprema que, insiste el estudio, es solo para el Padre. La fiesta pasa a ser el gran símbolo anual de este reino ya establecido en la tierra. Y se repite varias veces en el estudio para que quede claro. El Señor Jehová de Zacarías 14 solo es Jesús, el verdadero Mesías que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Muy claro. Pues para quienes deseen leer este análisis completo, Sí, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web. La dirección es las21tesisdetito.com. y también tiene presencia en YouTube, ¿verdad? Efectivamente, en su canal, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Muy bien. Y un apunte práctico, el enlace directo a este estudio bíblico específico está disponible en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Perfecto, así es más fácil acceder. Y ya para finalizar, pues, la recomendación habitual para la audiencia interesada en los contenidos de Tito Martínez. Quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora. Y bueno, pues animar a que compartan este vídeo en sus redes sociales, que le den un like, un me gusta. Y activar la campanita, claro, para que YouTube avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Eso es. Perfecto, pues hasta aquí el análisis de hoy. Muchas gracias. A ti.